sábado 23 de mayo de 1992, a las 17:48, un Falcon 50 alquilado por el servicio secreto italiano aterriza en el aeropuerto de Punta Raisi, Palermo, procedente de Roma. Instantes después, la comitiva de automóviles que conduce al director general de Asuntos Penales del Ministerio de Gracia y Justicia, Giovanni Falcone, y a su esposa, Francesca Morbillo, se encuentra ya sobre la autopista Trapani-Palermo. En el límite entre Isla de las Mujeres y Capaci, dos localidades de alta densidad mafiosa, cuando faltan apenas 5 kilómetros para entrar en Palermo, una terrible explosión convierte el escenario en un paisaje de sangre, humo y restos de vehículos humeantes. La autopista salta por los aires y Falcone muere junto con su mujer y 3 de sus escoltas. El asesinato cometido por la mafia deja sin aliento a Italia y cambia su historia. Se trata del juez más querido por los italianos, de un hombre íntegro, tenaz y valiente, que representa no solo los principios secuestrados por la clase política que se ha adueñado del Estado, sino la última esperanza del país. Falcone es, en el momento de su muerte, el símbolo de la Italia honesta y de la antimafia que no se rinde a la amenaza criminal. Después del atentado de Capaci, dirá su amigo y colega, el juez siciliano Paolo Borsellino: «Me siento casi un muerto que camina». Mientras Falcone esté vivo, había dicho, yo seré el número 2 de la lista, y ahora Falcone ha desaparecido. Queste manifestazioni che dimostrano il coinvolgimento della gente nei problemi della lotta alla criminalità mafiosa e suscitano il coinvolgimento della gente. È una manifestazione che trova la mia piena adesione e ritengo comunque di tutti quelli che hanno a cuore la lotta alla mafia. Borsellino muere el domingo 19 de julio de 1992, 57 días después que Falcone, dinamitado por un coche bomba colocado bajo el domicilio de su madre, en el número 19 de la vía Mariano D'Amelio, en Palermo. Con él pierden también la vida 5 agentes de su escolta. Con el arma de sus principios y de su voluntad, Falcone y Borsellino forzaron la historia reciente de Italia, contribuyendo a poner fin a la impunidad de la mafia, a hacer evidente la corrupción del sistema político y, finalmente, a colocar a un sector de la magistratura italiana a la cabeza del movimiento de renovación moral de la vida pública de su país. Andiamo in guerra, andiamo a combattere, basta più stare zitti ora basta, siamo stanchi di piangere a Palermo, siamo stanchi di piangere a Palermo, basta ora popolo palermitani, svegliamoci ora, siamo stanchi! Con su muerte pagaban el maxiproceso, del cual el juicio a Giulio Andreotti es una de sus ulteriores consecuencias. 12 años de investigaciones sobre Cosa Nostra y su defensa de las leyes y del Estado. Representaban la voluntad de aquella parte del Estado que pretende combatir a la mafia y liberarse de ella. Luego existe otra parte del Estado que, desgraciadamente, no posee esa voluntad porque está relacionada con la mafia. Ellos representaban la parte sana del Estado. Han tenido ambos el sentido de la institución hasta el final. Es una gran herencia la que nos han dejado Falcone y Borsellino, hecha de compromiso. No son solo 2 héroes nacionales, sino también 2 modelos de cómo se hace el magistrado de la manera más noble posible. Eran personas de una nueva cultura que comenzaron a pensar en la mafia como un hecho singular, como una plaga histórica y sobre todo como un compromiso ético. Cuando ellos comenzaron a trabajar, conocíamos muy vagamente qué cosa era la mafia. Ellos descubrieron Cosa Nostra.
10 años atrás, en el otoño de 1985, Palermo añadía al proverbial bullicio de sus antiguos mercados de la Bucchiría y Ballarò la exaltación de su denominada primavera de renovación y cambio y la tensión provocada por la vigilia de un acontecimiento excepcional: el primer gran proceso judicial contra Cosa Nostra. Dos hechos por los que la capital de la mafia comenzaría a ser conocida también en todo el mundo como la capital de la antimafia. El 8 de noviembre de 1985 era depositada en la Cancillería del Tribunal de Palermo el auto de procesamiento instruido por los jueces Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Leonardo Guarnota y Giuseppe Di Lello, y presentado en nombre del pueblo italiano por el consejero instructor Antonino Caponetto. Un sumario recogido en 40 volúmenes y 8.607 páginas que comenzaba con estas palabras: este es el proceso a la organización mafiosa denominada Cosa Nostra, una peligrosísima asociación criminal que con la violencia y la intimidación ha sembrado y siembra muerte y terror. El juicio, iniciado el 10 de febrero de 1986, finalizaría después de casi 2 años de sesiones con la condena a 19 cadenas perpetuas y 2.665 años de cárcel para 338 de los 452 acusados. El maxiproceso es el cambio moderno de la lucha contra la mafia, el signo de modernidad de la acción antimafia. Una acción coordinada, extendida en todo el territorio nacional, fundada sobre la colaboración de los denominados arrepentidos, alimentada también de relaciones internacionales. El maxiproceso no ha sido otra cosa que someter a proceso a una sociedad secreta llamada Cosa Nostra, en el momento en que esa sociedad era muy potente. Condenarla a través de un tribunal normal, no un tribunal especial, en el respeto de todos los derechos civiles de los acusados. Es decir, con una estrategia democrática de lucha contra la mafia, que ha marcado el punto de cambio de todo aquello que después ha sucedido en Italia, demostrando que la mafia no era omnipotente y que podía derrotarse usando los instrumentos ordinarios de la democracia. El valor histórico del maxiproceso es que fue el inicio de una época de la antimafia después de años y años en los que el Poder Judicial se había manifestado absolutamente impotente frente a este fenómeno. Durante más de 40 años, la actitud de la magistratura frente al problema de la mafia respondió a un proverbio de la isla: puede vivir tranquilo quien no ve, no habla y no escucha. En Palermo eran asesinadas 300 personas al año, y algunos jueces seguían preguntándole a Falcone: ¿realmente crees que la mafia existe? La magistratura era, en parte, muy indiferente, y en parte puede que complaciente con el fenómeno mafioso, en el sentido de que se habían creado demasiados intereses que regían en la sociedad siciliana. Y en el interior de esa sociedad, la magistratura, que era un poder fuerte, contribuía a mantener un equilibrio entre política, negocios y mafia. Basta recordar que a principios de los años 70 compareció en escena Leonardo Vitale, que fue el primer arrepentido, de hecho. Vitale fue declarado loco y todas las importantes revelaciones que luego, por boca de otros arrepentidos, verificamos como exactas, fueron liquidadas por tratarse de un loco. En ese momento, si había alguien que declarase a la autoridad judicial o a la policía: yo soy mafioso y os lo cuento todo, se pensaba que solo un loco podía hacer algo similar. Esa era la situación. Si pensava che soltanto un pazzo poteva fare questo, infatti fu dichiarato pazzo. Quindi questo era lo stato dell'opera.
Ese clima de indiferencia y de compromisos no admitidos, con la excepción de magistrados como Terranova y Costa, los primeros en intuir a mediados de los años 70 que la mafia era una estructura organizada, con coordinación entre las grandes familias y relaciones con el mundo político, fue el que encontraron los magistrados del pool antimafia de Palermo, creado por Rocco Chinnici, el juez que, partiendo de la idea de la mafia como una organización centralizada, intuyó la necesidad de trabajar en grupo. Desde su cargo de consejero instructor, él fue también quien advirtió y potenció las extraordinarias cualidades de un Falcone, que acabaría convirtiéndose en el auténtico motor del pool. Asesinado por la mafia en 1983, Chinnici fue sustituido por Antonino Caponetto, que jugaría un papel esencial en la instrucción del maxiproceso. Falcone afrontó la lucha judicial contra Cosa Nostra sobre la base de una estrategia general, siendo el primero en colocar en el centro de las investigaciones judiciales las indagaciones bancarias y patrimoniales. Una técnica de investigación, la que creó Falcone, que soportada también por la aprobación de la ley Rognoni La Torre, consiguió entrar en los santuarios bancarios y permitir la comprobación de las relaciones financieras y económicas entre miembros de la Cosa Nostra y entre Cosa Nostra y las otras organizaciones criminales. El momento más delicado no es el del enriquecimiento ilícito, en el que Cosa Nostra no ha tenido nunca dificultad. El anillo débil de la cadena es el momento en el que el dinero tiene que ser limpiado para invertirlo de nuevo. Ese es el punto más débil y en el que se puede intervenir. El dinero en esta dimensión, antes o después, debe pasar por los bancos. Todo radica en la capacidad de saber a dónde ir a buscar para encontrarlo. Este tipo de investigaciones, que dieron un resultado excepcional, en el pasado casi nunca se habían realizado, por lo menos de manera profunda. Falcone comprendió y dio a conocer las reglas de Cosa Nostra, describió la organización y sus jerarquías, y desarrolló además nuevos instrumentos y metodologías de trabajo. A él se debe en gran parte el artículo 416 bis del Código Penal, que sanciona el delito de asociación mafiosa. Con este tipo de delito, él intentó cubrir toda aquella área de contigüidad y de compenetración, todas las relaciones entre las organizaciones criminales y el contexto social. El papel de Borsellino es sin duda un papel de primer orden en el maxiproceso del que es coprotagonista junto con Falcone y los otros magistrados. Pero pienso que Borsellino desempeñó un papel aún más esencial, sobre todo cuando estuvo en Trapani. La instrucción del maxiproceso ofrece otro hecho importante. Por primera vez, algunos mafiosos testimoniaron en contra de sus amigos del pasado, destruyendo así el muro de la omertà, la más sagrada de las reglas no escritas de Cosa Nostra. Al di sopra di queste famiglie esiste una commissione composta da persone che vengono detti da noi o venivano detti da noi perché io non ci sono più. Commissione capi mandamenti. No debe subvalorarse el acontecimiento importantísimo que sucede en 1984, es decir, el arrepentimiento de Buscetta, no solo por la importancia de lo que Buscetta ha revelado, sino porque ha significado un ejemplo que ha tenido continuación en muchos otros personajes también importantes. Esto contribuyó al despegue definitivo de nuestro trabajo. Esta fue una coincidencia muy afortunada. En un cierto sentido, se encontraron de frente las personas justas. Si Buscetta se hubiera encontrado un magistrado desatento, incapaz de alentarlo, de comprender el alcance de las revelaciones que le estaba haciendo, no hubiéramos llegado al descubrimiento de Cosa Nostra, de la comisión, de la denominada cúpula y de sus reglas. Buscetta, Contorno, los arrepentidos del maxiproceso serían los primeros de una larga y creciente lista de mafiosos que decidirían colaborar con la justicia. En la actualidad, el número de colaboradores asciende a cerca de 1 millar. Giovanni De Gennaro, subjefe de la policía italiana, el hombre que convenció a Tommaso Buscetta para que hablase, cree que el papel jugado por los llamados pentiti en la lucha contra la mafia ha resultado decisivo. En la medida en que, por un lado, ha creado inseguridad en la organización criminal
disminuyendo la relación de confianza entre sus miembros y haciendo más permeable la estructura criminal de una organización secreta e impermeable como Cosa Nostra. Ha reso più permeabile una struttura criminale che per definizione è una struttura segreta e impermeabile come Cosa Nostra. Útil también para llegar a conocer mecanismos organizativos internos que solo se pueden saber si se vive en su seno, sobre todo cuando el grupo criminal es secreto. Molto utile, infine, perché y muy útil, en definitiva, porque ha contribuido a ayudar a magistrados e investigadores a buscar y encontrar pruebas, o a ver mejor dónde ir a encontrarlas, para llegar a las condenas definitivas de las que ya hemos hablado. La aparición de Falcone y de sus colegas del pool había supuesto el principio del fin de algunos personajes intocables hasta entonces, como el caso de Vito Ciancimino, antiguo alcalde democristiano de Palermo, vinculado al clan de los Corleoneses. Más tarde, cuando las dinámicas abiertas por el maxiproceso agudizaron el riesgo de sacar a la luz las responsabilidades del vértice político, la necesidad de restauración se volvió imprescindible. El vuelo de la justicia había tocado techo. Cuando el pool antimafia comenzó a rozar el santuario de la política, con los primos Salvo, Ciancimino y otros, entonces se activó la alarma y se produjo un fuerte redimensionamiento de la actividad procedente del exterior, del mundo de la política, del Consejo Superior de la Magistratura, y que culminó con el rechazo de la candidatura de Falcone al cargo de consejero instructor. Esos magistrados se encontraron en una condición verdaderamente muy difícil, dramática, trágica. Luchaban contra un adversario que usa la pena de muerte en emboscada, y a sus espaldas hubieran debido tener al Estado en su totalidad, cuando, en realidad, tenían únicamente a sectores de las instituciones y del Estado. En buena parte tenían las espaldas descubiertas. La elección de Antonino Meli como responsable de la oficina de instrucción en lugar de Falcone significaría la liquidación definitiva del pool. Ante la imposibilidad de trabajar en Palermo, Falcone abandonaría su puesto para trasladarse a comienzos de 1991 al Ministerio de Gracia y Justicia en Roma. Cierta inclinación a la tristeza, un poco mayor en el último periodo, se debió no solo al hecho de su vida blindada, sino, sobre todo, a la animosidad que encontró al final de su vida de parte de sus colegas magistrados y a las acusaciones de algunos políticos nacionales. El peor momento para él en su carrera y también en su vida, creo que fue ver morir el pool. Ver acabar de forma miserable aquella experiencia extraordinaria que logró resultados tan importantes. Falcone tenía por Borsellino una gran estima personal y humana, además de profesional, sin duda. No solo sabía lo buen magistrado que era Paolo Borsellino, que esto lo sabíamos todos, sentía además un enorme afecto. Los dos habían crecido juntos. Luego, por espacio de algunos años, se perdieron de vista porque Falcone desempeñó las funciones de magistrado fuera de Palermo. Primero como juez de primera instancia en Lentini, un pequeño pueblo de la Sicilia oriental, y luego, por espacio de varios años, en Trapani, mientras Paolo, tras un breve periodo también como juez de primera instancia en Monreale, regresó más tarde a Palermo. Cuando se reencontraron en el mismo despacho con Rocco Chinichi, recuerdo que eran felices de haber vuelto a encontrarse, de volver a trabajar juntos. Habían reanudado la continuidad de unas relaciones nacidas cuando llevaban pantalones cortos y jugaban en el mismo barrio. Su amistad la vivían sobre todo en el trabajo, porque su vida en aquellos años estaba hecha exclusivamente de trabajo. Es probable que hubiesen querido más tiempo para vivirla de una forma distinta, ya que había una gran afinidad entre ellos.
Aun siendo diferentes, se completaban mutuamente. Se parecían sobre todo en esa tenacidad y determinación que tenían en su trabajo. Como caracteres eran diferentes. Giovanni era un hombre muy reservado, no particularmente dado a las relaciones con los otros. No le gustaba mucho hablar. Yo le gastaba bromas diciéndole que él escribía muy bien, pero que hablaba muy mal, porque hablaba poco. En cambio, Paolo era exuberante. Amaba la broma, la ocurrencia. Era muy simpático. No es que Giovanni no lo fuese, lo era, pero eran diferentes. En una cosa eran seguramente parecidos, en su gran amor al Estado, en su gran honestidad y sentido de la justicia. Se integraban en la acción, en el sentido de que Giovanni Falcone era el hombre de las intuiciones fulminantes, de la comprensión rapidísima del problema. Luego llegaba Paolo Borsellino para encajar las piezas. Cuando la trama era puesta en su lugar, juntos encontraban los puntos de apoyo. La integración entre los dos hombres era esta. Ese era el factor común, lo que los identificaba. Su profesionalidad llevada al máximo, hasta la búsqueda de los más mínimos detalles, el no pasar por alto nada, el leer una y otra vez los documentos, esa capacidad de trabajo enorme, el trabajar 18 o 20 horas al día. En los últimos tiempos, Paolo pasaba apenas 4 horas en la cama, no sé si llegaba a dormir. Ciudad robada a la medida de los seres humanos. Palermo, decía el escritor y periodista Giuseppe Fava, es siempre Babilonia, el hotel de los demonios, la inmóvil patria de la mafia. Ciudad de carácter difícil y alma contradictoria, Palermo exhibe y mezcla en sus calles las gestas y el esplendor de su pasado histórico con el trágico recuerdo de los nombres de su crónica más sangrienta: Dalla Chiesa, Mattarella, Giuliano, Chinichi. Profundamente palermitanos, Falcone y Borsellino jamás la consideraron una ciudad irremediable. Una actitud que, sin embargo, no les evitó tener que soportar durante años el rechazo, incluso el odio, que buena parte de la capital les hizo sentir por su empeño renovador. Recuerdo una frase de Paolo que hoy es ya muy conocida, cuando decía: Palermo no me gustaba, por esto aprendí a amarla. Paolo sentía un amor profundísimo por Palermo, por esa Palermo que había aprendido a conocer cuando era niño, a vivirla en las calles, en las plazas. El verla degradada, abandonada, el ver a la gente desenamorada de la ciudad, le hacía sufrir profundamente y desear aún más poder hacer alguna cosa por cambiarla. Ancora di più di poter fare qualcosa per cambiarla. Había una gran relación de amor, pero también, ¿cómo decirlo?, un sufrimiento al ver su ciudad envenenada por una enfermedad como la mafia. Y también por una degradación que en muchas áreas de la ciudad es todavía hoy visible. Había esa especie de contradicción en la relación, un gran amor con algunas grandes desilusiones. Quizás todos los grandes amores tienen necesidad de grandes desilusiones. Forse tutti i grandi amori hanno bisogno di grandi delusioni. Yo amo Palermo como la amaba Paolo. La amo profundamente, pero no por eso la amo ciegamente. Soy consciente del carácter extraño de los palermitanos, que se entusiasman, que se apasionan y conmueven con gran facilidad, pero que con la misma gran facilidad se cansan y vuelven a ser indiferentes. Es capaz de grandes sentimientos, sean positivos o negativos, de grandes gestos de altruismo o de heroísmo, pero también es capaz de una gran crueldad. Sí, es una ciudad cruel. Debo decir que hay sectores de la sociedad palermitana que no tienen una adecuada sensibilidad en relación al problema del que estamos hablando.
No es que estén todos implicados. Esto francamente no lo pienso. Pero no me atrevería a señalar especialmente a sectores de la burguesía palermitana como la parte más sana de la sociedad civil italiana. Francamente, no. Come le parti più sane della società civile italiana, francamente no. Todos los domingos, la primera división del Campeonato Nacional de Liga en Canal Plus. En directo, desde el Sánchez Pizjuán, Sevilla Atlético de Madrid. Esta tarde, a las 7:30, en Canal Plus. Abónese, llame al 304 1515. La memoria de Yoshio se desvanece al cruzar una calle. No entiende nada. No sabe quién es ni por qué está en Barcelona. Solo recuerda que se enamoró de una azafata. ¿Cómo, Carlita? ¿Se puede saber que hace un japonés en mi cama? Su único recurso es dejarse llevar. Pero no te puedes pasar toda la vida improvisando, colgado. ¿Yo colgado? Sí, colgado. Souvenir, miércoles 25 a las 10 de la noche en Canal Plus. Dita, único pensamiento. Único pensamiento. Opel Omega, la culminación. No es un cohete. No es una misión espacial. Es el nuevo Rover 400. En los test de comodidad desarrollados por la NASA, su revolucionario sistema de suspensión alcanzó un factor 2.06 líder en su categoría. Así que, sea como sea el camino, el nuevo Rover 400 se lo pondrá muy fácil. Y, sobre todo, es un Rover. En una Sicilia en la que la fe de sus habitantes se ha manifestado durante siglos únicamente en el ámbito religioso, sin alcanzar jamás a los hombres y mucho menos al Estado, Falcone y Borsellino no dudaron en asumir siempre su condición de representantes de ese Estado y en hacer acto de fe de su confianza y lealtad a unas instituciones que consideraban imprescindibles para transformar el futuro de la isla. La cosa más importante es recordar su lealtad al Estado. Su lealtad a pesar de todo, también en los momentos en que quizás tenían alguna duda, o se sentían traicionados o abandonados. Fueron siempre leales a ese Estado. Continuaron trabajando, respetando siempre las instituciones a las que pertenecían. Le istituzioni a cui appartenevano. Falcone e Borsellino sono due. Falcone y Borsellino
son dos de los más importantes y claros ejemplos de la capacidad de desarrollar el propio trabajo con un fuerte sentido del deber, sin temer el sacrificio. Senza temere il sacrificio. Ellos son dos de los muchos italianos que se han comprometido con su trabajo y han pagado con la muerte. Tengo la certeza, por haber hablado a menudo con los dos, que Falcone y aún más Borsellino estaban convencidos de que antes o después iban a ser asesinados. Borsellino a menudo lo decía, y pocos días antes de morir confesó: ya ha llegado mi explosivo. Una persona normal frente a estos hechos se escapa. Por el contrario, una persona con sentido del Estado demuestra el empeño de continuar hasta el fin. Giovanni y Paolo debían por su parte cumplir esa trayectoria trágica. Llegar a esas dos masacres para regenerar el país. De hecho, si yo miro hacia atrás y pienso en lo que era el país antes de esas dos masacres, una marisma casi putrefacta en la que no se hacía ya nada contra la mafia, solo entonces logro apreciar lo que nos han regalado con su muerte. Esa especie de reconquista de una conciencia civil, de una conciencia social, difundida por todo el país, el asumir la existencia del peligro del fenómeno mafioso. El sentido del Estado de Falcone y Borsellino, opuesto al que encarnaban jueces como Carnevale, o políticos como Craxi, Andreotti o Salvo Lima, les enfrentó durante años no solo a la amenaza de Cosa Nostra, sino también a importantes sectores del Estado, con los que, sin embargo, debían mantener una frecuente relación institucional. Cómo superaban íntimamente esa profunda contradicción sigue siendo uno de los aspectos menos conocidos de sus vidas. Cierto que vivían mal la condición de un Estado, o por lo menos de algunos sectores del Estado que estaban evidentemente vinculados con la mafia. No superaban esa contradicción. Era un drama continuo. Para Falcone tener que estar directa o indirectamente, casi todos los días, con aquellos que él sabía muy bien que se trataba de los responsables de la situación de corrupción política y de contacto con la mafia, fue un sufrimiento. Pero al mismo tiempo tenía una idea de cómo salir a flote. Per quanto riguarda Falcone c'era anche un'idea di come venirne fuori. Su idea era la de convertirse en fiscal nacional antimafia y de asumir, por tanto, una posición de autonomía, de independencia frente al poder político, y de allí relanzar el trabajo contra la mafia, que había comenzado a hacer en los años precedentes en Palermo. Ese era su proyecto. Probablemente sus adversarios, aquellos ocultos y no declarados, comprendieron esa estrategia y se anticiparon a él asesinándolo. Yo creo mucho en la inteligencia política de la mafia. Si la mafia fuese una organización de estúpidos, estaría ya definitivamente desaparecida. Su inteligencia política se demuestra justamente en esos dos homicidios, que han eliminado las referencias de un gran empeño antimafia, institucional, judicial, etc. La muerte de estos dos colegas debe enseñar antes que nada que la mafia no es una emergencia. Y luego puede enseñar que algunas muertes deben ser evitadas. Porque si Falcone y Borsellino estuviesen vivos, esa sería la señal más profunda de la impotencia de la mafia, más que el maxiproceso. Un segnale più profondo della impotenza della mafia, più del maxiprocesso. A los 3 años de la muerte de Falcone y Borsellino, la acción estatal contra Cosa Nostra reproduce muchos de los esquemas del pasado.
Si bien sus herederos, los magistrados de la Fiscalía de Palermo, continúan con sus investigaciones, una de las cuales ha permitido llevar a juicio al hombre más potente de la Primera República, Giulio Andreotti, jueces e investigadores como el fiscal de Palermo, Giancarlo Caselli, y el fiscal general antimafia, Bruno Siclari, siguen denunciando el abandono y el hostigamiento de sectores del Estado. De un Estado incapaz de abandonar la lógica de la emergencia y de un sistema político sospechoso todavía de no movilizarse a fondo contra una mafia cuyo volumen de negocios, solo en Italia, se estima en cerca de 45.000 millones de dólares anuales. La mafia no existe solamente en el momento en que mata. La mafia existe cada día, cada hora, cada minuto. Por eso la respuesta del Estado debe ser organizada para funcionar cada día, cada hora, cada minuto. Solo así se puede vencer, si no, no se vencerá. Entre 1991 y el inicio de 1994, antes del cambio de gobierno, hemos obtenido más resultados contra la criminalidad organizada que en los 30 o 40 años precedentes. Hemos puesto bajo acusación al vértice del Estado, a toda una clase política vinculada con la mafia o corrupta, a exministros y ministros. Fueron arrestados los principales prófugos y secuestrados bienes por valor de centenares y centenares de miles de millones. Se dio un gran golpe al poder mafioso. È stata data una grande spallata al potere mafioso. Poi Desde la primavera del año pasado a hoy, llegó el gran bloqueo. Se detuvo todo. Las grandes investigaciones no han continuado como antes. El empeño del Estado se ha revelado muy débil. Se ha comenzado a discutir sobre la oportunidad o no de continuar con la protección de los arrepentidos. Ha comenzado a respirarse en el país un aire de restauración que, sin embargo, no ha conseguido desmantelar las conquistas de los años precedentes. La situazione politica in Italia è cambiata solo. La situación política en Italia ha cambiado solo aparentemente. En Sicilia, los intereses entre mafia, política, instituciones y negocios siguen siendo los mismos. Han cambiado anagráficamente algunos referentes, han cambiado las etiquetas de algunos partidos, pero la substancia de los intereses que Falcone y Borsellino combatían sigue siendo la misma. Creo que la verdadera substancia de la mafia es haber cimentado en un mismo conjunto intereses de negocios, de política, de altas finanzas, intereses electorales. Si no se deshacen esos grandes intereses, si no existe un verdadero cambio político, que quiere decir cambiar también los intereses que la clase política persigue y satisface, entonces no habrá nunca una derrota de la mafia. Por eso creo que la línea de ataque a la mafia debe continuar. Ya durante el gobierno Berlusconi se intentó poner en marcha una serie de operaciones en contra de la magistratura más empeñada en el frente de la antimafia y también contra la magistratura empeñada en el proceso contra la corrupción, la llamada Tangentopoli. Se llevó a cabo una campaña de deslegitimación de los arrepentidos. Se emprendió una serie de acciones que no consiguieron finalmente sus propósitos, que trataban de reconstruir un clima favorable al nuevo pacto, al nuevo acuerdo entre mafia e instituciones. Los mafiosos, eso se pudo ver a través de interceptaciones telefónicas a un asesor económico de los mafiosos que se llama Mandalari, votaron por Forza Italia y por Alianza Nacional. Sin embargo, estamos aún en una situación de transición. Los nuevos poderosos de Italia todavía no han nacido. Se trata de una situación muy dinámica y todavía difícil de descifrar, pero podemos utilizar esta hipótesis. Los mafiosos apuestan sobre varios caballos y luego concentrarán su atención en el caballo vencedor. Si Forza Italia, Alianza Nacional, las fuerzas conservadoras, los exdemocristianos quieren hacer la lucha contra la mafia, nadie se lo impide. ¡Que la hagan!
che Forza Italia avrà in Sicilia, in Calabria, in Campania, in tutta Italia, saranno voti contro la mafia. Se adesso Berlusconi y sus amigos... Si ahora Berlusconi y sus amigos quieren luchar contra la mafia, que comiencen por ellos mismos, denunciando relaciones que resultan de los libros, de la literatura, aun cuando a nivel judicial existan todavía pocas pruebas. Se habla, por ejemplo, de relaciones entre Dell'Utri y Vittorio Mangano, que es un mafioso. Se habla de negocios de Berlusconi ligados al lavado de dinero sucio y a una serie de actividades que incluyen la dimensión mafiosa. Es decir, que comiencen por ellos mismos. Comincino da loro stessi. Le contesto con una frase de Paolo que hablaba así a los jóvenes después de la muerte de Giovanni Falcone. Decía, la lucha contra la mafia no puede ser únicamente una obra de represión. Debe de ser un movimiento cultural y moral, también religioso, que invite a todos a sentir el fresco perfume de libertad, que se opone al hedor del compromiso moral de la contigüidad y, por tanto, de la complicidad. Yo creo que Paolo había encarnado todo esto y que todo esto, seguramente, contribuirá a cambiar la mentalidad del siciliano. Il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. En una cultura marcada por el peso de la desconfianza en el carácter de los sicilianos y por una suerte de resignación y fatalismo que ve a la ley como enemiga, Falcone y Borsellino reivindicaron lo opuesto: la ley como instrumento de cambio, de refundación moral, cultural y social. Un acto de ruptura con el pasado que pretendía desterrar de Sicilia uno de los más arraigados sentimientos de esta tierra, el de la necesidad de la mafia como medio para lograr algo en la vida. Esos jueces por primera vez dijeron que no, que la mafia era un mal que se podía extirpar. Sintieron este fenómeno que parecía imbatible, inextirpable de nuestra cultura como un empeño ético e histórico. Sintieron como una gran vergüenza por la cultura siciliana, y no solo siciliana, por todo nuestro país. Yo creo que este echar lejos el escepticismo, el no abandonarse al fatalismo, fue el gesto más valiente e histórico que pudieron consumar. Più coraggioso, il gesto più storicistico che questi due giudici abbiano potuto compiere. El cambio cultural, que es precedente a sus muertes, probablemente es el factor de novedad más importante de los últimos años. El hecho es que la mafia, el poder mafioso, no posee ya el consenso de la población. En Calabria, en Sicilia, no es como hace 30 o 40 años, cuando la fuerza de la mafia nacía del hecho de que la gente pensaba que el mafioso, como individuo, encarnaba una entidad positiva, representaba valores que la población sentía como propios. Esto ya no es así. El consenso popular a la mafia y a los mafiosos ha caído a los mínimos históricos.
Yo siempre me he maravillado al constatar que en esta tierra de grandes civilizaciones, de grandes culturas, con un pasado extraordinario, el crisol de la civilización del Mediterráneo, una isla en la que se ha desarrollado una gran literatura, si pensamos en escritores como Verga, Pirandello, Quasimodo, Vittorini, hasta llegar a Sasha, se haya podido desarrollar una barbarie tan insoportable y tan enorme como la mafia. Yo he escrito un libro, y me excuso por esta citación, que se llama El olivo y el olivastro, en el que busco explicar esta convivencia, esta bifurcación de destinos entre la civilización y la barbarie. El olivo es el símbolo de la cultura, de la civilización, mientras el olivastro es el símbolo de la barbarie, de la naturaleza amenazante, la barbarie de todos los monstruos que Ulises encuentra en sus viajes. A mí me ha parecido un símbolo del camino de la civilización, quizá un símbolo de nuestro contexto europeo, de una gran cultura con rasgos de barbarie que la civilización no consigue eliminar. En el contexto europeo, hoy existen, además de la mafia, otros tipos de barbarie, en los que la civilización parece estar continuamente amenazada por este olivastro, por esta selva de olivos selváticos. La planta dedicada a la idea de la razón con frecuencia está amenazada. La razón a menudo corre el peligro de caer en aquel sueño del que habla Goya y del que nacen los monstruos. La barbarie de la que fueron víctimas Falcone y Borsellino sirvió para trazar una línea divisoria entre el antes y el después de la lucha contra Cosa Nostra, y en general para alertar la conciencia de los italianos ante la peligrosidad del fenómeno de la mafia. Tras los atentados de 1992, millares de escuelas italianas, desde las escuelas de grado medio hasta la universidad, afrontaron por primera vez el tema de la criminalidad organizada, así como la necesidad de impartir educación y respeto a las reglas de la legalidad. Se trata justamente de enseñar a los jóvenes los valores por los cuales se sacrificaron Paolo y Giovanni. Creo que esto es muy importante para el porvenir del país. El punto fundamental sobre el que se debe construir de nuevo. Creo que la escuela es hoy la primera línea para reformar el país. Hoy, 12 años después de la creación del pool antimafia de Palermo, Cosa Nostra no goza ya de la impunidad del pasado. El consenso y la omertà mafiosa han sido destruidos y Riina, Bagarella, Santa Paola, los grandes capos de los años 80, aguardan ahora, entre decenas de juicios y condenas pendientes, la sentencia del tribunal de Caltanissetta por su responsabilidad en el asesinato de Falcone. Sin embargo, a pesar de los avances conseguidos, la derrota definitiva de la mafia sigue siendo una incógnita, como lo es la decisión final de Sicilia, indecisa aún entre la renovación de su compromiso con las víctimas o su voluntad de olvidar. Yo creo que, en efecto, ha habido un gran impulso, pero permanece el peligro de que todo pueda volver a ser como antes. Eso también es posible. Es necesario que haya una atención de la sociedad civil, de aquellos que encontraron en la muerte de Giovanni y de Paolo la fuerza para su renacimiento. Que esta gente que se ha despertado ayude también a los otros a despertarse, porque todavía hay un ancho segmento de la sociedad palermitana que continúa dormido. Existen siempre los riesgos de olvidar. En algunos momentos esos riesgos son más fuertes o se advierten más. Por eso es preciso mantener viva la atención y no bajar la guardia, para evitar que se pueda volver a ser indiferente. Evitare que se possa ritornare a essere indifferente. Muchas veces me cuesta mucho ser optimista. Pero lo soy. Debo serlo porque lo era Paolo.
Paolo, justo en la mañana del 19 de julio, contestando una carta a los estudiantes que le habían escrito, dice: soy optimista, porque estoy convencido de que los jóvenes de las nuevas generaciones tendrán una capacidad de reaccionar diferente a la que tuve yo. Y si era optimista Paolo el 19 de julio de 1992, pocas horas antes de ser asesinado, perfectamente consciente de que la muerte estaba muy cerca, también yo tengo la obligación de serlo. Todos la tenemos. Ho l'obbligo di esserlo anch'io, abbiamo l'obbligo di esserlo tutti quanti.